Sí me escucha, ¿verdad? Sí, ahí Ya. sí. Entonces, Sí, estábamos sí. indicando, ¿no? A ver, tenemos como ejemplo 6 individuos que han sido que el modelo los ha clasificado así, ¿no? 09, 08, 05, 03, 045, 041 y 045. Para un punto de corte de 0,6, voy a tener a estos dos individuos clasificados como unos, como éxitos. Pero ¿qué pasa si yo bajo el valor de CP a 0,4? Voy a tener como clasificados de forma correcta a 0,9, a 0,8, a 0,5, a 0,41, a 0,45. Es decir, a 5 elementos. Entonces, eso es lo que nos dice acá, ¿no? Cuando CP va disminuyendo de 1 hasta 0, la sensibilidad va a aumentar. Y aquí vemos, ¿no? Que está aumentando. ¿Por qué? Porque hay más elementos que van a ser clasificados correctamente. Ahora, en la curva ROC, esto significa que los puntos de corte inician en 1 en la parte inferior izquierda y mientras van disminuyendo, el punto de corte se adecua hasta llegar a la parte superior derecha. Es decir, va subiendo de aquí, ¿no? Aquí sería de 1 y luego va a ir subiendo hasta llegar acá. A eso se refiere. Ya, luego otro punto que hay que señalar es lo siguiente. A medida que disminuye el punto de corte, aumenta la sensibilidad a un ritmo más rápido de lo que disminuye la especificidad. Es una pregunta que está en el libro. Y la respuesta es sí. La especificidad puede cambiar a un ritmo diferente que la sensibilidad según el modelo que se considere. De modo que la curva ROC proporciona una medida de qué tan bien el modelo ajustado, aquí faltó la A, distingue los casos verdaderos. Dicha medida se cuantifica mediante el AUC. De acuerdo con los académicos, la discriminación se puede clasificar como, bueno, de 0,9 a 1, una excelente discriminación. De 0,8 a 0,9, una buena discriminación. De 0,7 a 0,8, discriminación justa. Ya, aquí el libro hace una aclaración, ¿ah? Aunque quizás lo ideal sería estos valores, esto de aquí ocurrirá cuando hay una mayor cantidad de éxitos que de fracasos. Entonces, lo real es esto de acá, encontrar un AUC entre 0,7 y 0,8. Entonces, esto es lo que en la realidad va a ocurrir. Esto de aquí es algo ideal. Y el libro menciona que cuando tienes un AUC de estos valores, estás haciendo por gusto la regresión, porque los datos, la naturaleza de los datos es tener mayor éxito. O sea, lo ideal sería de 0,7 a 0,8. Claro, exacto. O sea, lo real, ¿no? Claro, porque en una investigación que encuentres esto de 0,9 a 0,1, prácticamente tus modelos, tus datos se clasifican solos de forma correcta. Es decir, como que no hay diferencias entre los éxitos y los fracasos. Ya, luego ahí termina la lección 10, pues, ¿no? Con esto de la curva RO, el AUC, ¿no? Y los métodos para calcular. Ya, el AUC, bueno, es el área bajo la curva, ¿no? Entonces ahí se puede usar lo que son las integrales o los métodos de interpolación, ¿no? El método de trapecio, ¿no? Hay varios métodos ahí. Ya. Hasta ahí queda claro esta parte de la curva ROC. Yo sí le caché. Sí, sí. Ya. Ya, bueno, luego viene la lección 11, viene la regresión logística condicional. Ya, entonces aquí la regresión logística condicional tiene que ver, bueno, el término de condicional tiene que ver con el emparejamiento y la estratificación. ¿Ya? El emparejamiento tiene el objetivo, bueno, es una etapa de un diseño de estudio
en la cual quieres comparar dos o más grupos. Hay un grupo de referencia y hay un grupo de interés. Entonces, al grupo de interés se le llama grupo índice. Bueno, el grupo de referencia quizás ahí puede ser los controles y el grupo de interés pueden ser los casos. Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque se desea comparar el efecto, ¿no? Es decir, voy a tener en las mismas circunstancias a individuos que reciben el tratamiento y en las mismas circunstancias a individuos que no reciben el tratamiento. Entonces, a partir de ello, lo que voy a hacer es analizar si hay diferencias por el efecto o la exposición al tratamiento o no. O sea, la regresión logística condicional es un estudio más sofisticado que la regresión logística sin condiciones. ¿Ya? Entonces, a ver, por ejemplo, ¿no? Si el factor de emparejamiento es la edad, entonces el grupo de referencia debe presentar la misma estructura de edad que el grupo índice. Entonces, el grupo de referencia o el grupo de control debe tener la misma estructura en esta variable que el grupo índice o el grupo de interés. Y acá dice, ¿no? En estudio de casos y controles, el grupo de referencia son los controles, ¿no? A los que yo no le aplico nada, a los que les aplico el placebo. Y en el grupo índice son los casos, es decir, el grupo al cual yo quiero comparar. En un estudio de seguimiento, el grupo de referencia está formado por los no expuestos y el grupo índice está formado por los expuestos. Entonces, cuando se hace en diferentes periodos de tiempo, ¿no? Pero el libro dice que más se aplica bueno, en el libro se va a centrar en casos y controles. Ya, la forma más popular para formar estos grupos, estos emparejamientos, son las coincidencias de categorías. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, ¿no? Si vas a evaluar edad, raza y sexo, entonces primero se debe categorizar cada una de las tres variables y luego se determina su combinación, edad, raza y sexo. Por citar un ejemplo, puede ser pacientes de 52 años, blanco y mujer. Luego se busca controles con la misma combinación de características. Entonces voy a tener que buscar eh, a modo de control mujeres de 52 años que sean de raza blanca. ¿Y por qué? Porque en mi grupo de casos, en mi grupo de referencia, hay una persona con esas características. A ver, dice, si el estudio de emparejamiento, para el estudio de emparejamiento se debe decidir el número de controles por cada caso. Si el control es igual a 1, se llama emparejamiento 1 a 1. Si elegimos R controles, por ejemplo, R igual a 4, entonces se llama coincidencia 4 a 1. El valor de R puede variar de un caso a otro. Entonces, por cada caso que yo tengo, cada caso del grupo de interés, yo puedo elegir cuántos controles voy a tener para ello. Entonces, puede ser 4 a 1, 3 a 1, 2 a 1 o 1 a 1. Ya eso lo decide pues el investigador. Y lo decide porque al final, aunque el modelo logístico condicional es más eficiente, vamos a ver acá, ¿no? Dice, la principal ventaja del emparejamiento es obtener un análisis estadístico más eficiente, es decir, un intervalo más estrecho para el odds ratio. O sea, esto de acá de la regresión logística, la logística condicional, nace como con el objetivo de tener un intervalo más estrecho para el odds ratio. Ahora, ¿cuál es su desventaja? Su desventaja es que es muy costoso en términos de tiempo y trabajo, porque tengo que encontrar a las mismas personas que yo tengo con mi grupo de caso, ¿no? Por ejemplo, si mi grupo de caso tengo a una persona de 50 años
de que es hombre y que es de raza negra, este es mi caso, entonces en el control, para el grupo control, tengo que buscar, no sé, pues no, si el estudio es de 4-1, tengo que buscar a 4 hombres que tengan estas características, ¿no? Que sean de 50 años, que sean de color negro. Si en mi grupo de casos hay una mujer, ¿no? De 21 años, de piel amarilla, y aquí yo lo voy a dar de 3-1, entonces tengo que buscar 4 mujeres de 21 años de piel amarilla. Entonces, el trabajo o la desventaja es que genera ese trabajo, ¿no? Y toma tiempo encontrar y hacer esa evaluación para dicha persona. Y otra desventaja es que se puede perder demasiada información en la búsqueda de estas personas, ¿no? Por ello se recomienda hacer coincidir los factores de riesgo fuertes. O sea, primero tengo que decidir qué factores yo considero que son importantes. Ya. También otra razón por la cual se prefiere esto de la regresión logística condicional es la siguiente razón. Cuando se estudian variables con baja probabilidad de ocurrencia, como enfermedades raras, resulta poco eficiente elegir una muestra aleatoria de la población para estudiarla, ya que se necesitaría un gran tamaño muestral para que hubiera suficientes enfermos, de modo que resulta mejor muestrear a partir de 2 poblaciones para que ambos queden en estratos homogéneos con respecto a alguna variable ajena de variables de interés. O sea, aquí lo que nos dice es, ¿no? Puede ser que haya una enfermedad rara, ¿no? Y solamente haya 4 casos. Entonces, si yo hago una muestra, un muestreo aleatorio, puedo tener de repente 96 personas que no tengan la enfermedad y solamente 4 si lo tengan. Pero con esto de acá de la regresión logística condicional, si yo hago de 4 en 4, solamente necesitaría 16 personas para que formen el grupo control respecto a estos 4 casos que existen. Entonces, de esta forma es más eficiente hacer una regresión logística condicional. Pues aquí está, ¿no? Ahora, ¿cuál es cuál es la desventaja? Otra desventaja es que se va a generar estratos. Entonces, acá yo tengo 4 grupos, 4 casos diferentes. Entonces, mínimo voy a tener 4 estratos. Entonces, la desventaja, si yo aplico un modelo de regresión logística, es la generación de estratos. O sea, porque voy a tener, para cada caso, es como va a ser que se va a considerar como un estrato. Entonces, la desventaja es esa, ¿no? Que se va a generar muchos estratos. Entonces, tener un modelo con muchos coeficientes que van a representar cada estrato no resulta tan ventajoso, ¿no? Eso si yo aplicara un modelo logic simple o logic normal. Entonces, por eso aquí aparece la regresión logística condicional. Todos estos coeficientes lo va a traducir solamente en un coeficiente llamado estrato. Entonces, ahí el libro hace mención a otros análisis antes de la regresión logística condicional, en cual se habla de una matriz W o una cantidad, ¿no? W, una cantidad X, una cantidad Y y una cantidad Z. La cantidad W es los expuestos y los que desarrollan la enfermedad, ¿no? El de la X es expuestos y desarrollan la enfermedad y los no expuestos que no desarrollan la enfermedad. El Y es
los que no expuestos y desarrollan la enfermedad y los expuestos que no desarrollan la enfermedad. El Z es el NE, que no expuestos desarrollan la enfermedad y no expuestos que no desarrollan la enfermedad. Entonces, todas las parejas posibles va a ser igual a W más X más Y más Z. Ya, antes de la regresión logística se hacía este análisis para poder hacer el test de Mantel-Haenszel y el test de McNemar. ¿Ya? Estos dos tests servían para comparar el efecto de X, vamos a poner así, ¿no? Servían para comparar o poner Y en función de X. Pero ¿cuál es la desventaja? Que solamente podía trabajar con un predictor. O sea, antes de la regresión logística ya se hacía lo que es la regresión, una especie de regresión logística condicional, pero solamente para un predictor. En cambio, la regresión logística condicional permite hacer el análisis para varios predictores. La hipótesis nula es que el odds ratio es igual a 1. Que sea igual a 1 quiere decir que no influye el predictor en la variable respuesta. Y está el test de chi cuadrado. Y bueno, aquí, ¿no? En este ejemplo nos da los resultados, ¿no? De que sí es significativo. Ahora, el modelo de regresión logística condicional establece lo siguiente, ¿no? Un logit donde estima el intercepto, el coeficiente de la variable de exposición, los coeficientes de las variables potenciales, de las interacciones y un adicional que tiene que ver con los estratos. Entonces, gamma va a ser el coeficiente de los estratos y delta los coeficientes de la interacción. Perdón, esto va a ser para los estratos y este último para la interacción. Entonces, el odds ratio para el efecto de la exposición ajustado a las covariables se calculará de la siguiente manera. Entonces, los estratos no van a influir, ¿no? Solamente la interacción. Entonces, la ventaja de usar la regresión logística condicional es que, por así decirlo, vuelan los estratos y solamente haces la interpretación a nivel de las variables predictoras. ¿Hasta ahí se entiende? Teóricamente sí, ahora en la práctica habrá que ver. Ajá. Ya, los resultados del modelo de regresión logística condicional son los mismos, son idénticos a un modelo de regresión logística binario. O sea, el único aporte que hace es este, ¿no? Que la generación de estratos en la regresión logística condicional no va a influir en la interpretación de los ratios, sino que la anula o la encapsula. De ahí la presentación del modelo, la interpretación de los coeficientes es lo mismo. Ya. Luego viene el otro libro, Análisis de supervivencia. ¿Tuvieron alguna clase de análisis de supervivencia o solo se les mandó a leer? Este solo nos mandó a leer nomás. Y solo nos mandó a leer, ni idea. Esto sin ni idea. Ya. El análisis de supervivencia en realidad es un curso, ¿ah? Es un curso, al menos en la parte de estadística, lo que llamamos estadística, es un curso en realidad. Hasta incluso en algunos hay supervivencia uno y supervivencia 2. Pero, bueno, aquí las lecciones que se les ha mandado a leer en este capítulo son los básicos y los más generales. ¿Ya? Entonces vamos a empezar de qué trata. Bueno, la palabra de supervivencia, ¿a qué le suena?
A O, sobrevivir. Sobrevivir. claro, exacto, así es. Entonces, son procedimientos, el análisis de supervivencia es una colección de procedimientos estadísticos para los cuales la variable de resultado de interés es el tiempo hasta que se produce un evento. Como por ejemplo, ¿no? Bueno, por el nombre, el evento va a ser la muerte, ¿no? Pero no necesariamente puede ser la muerte, puede ser una falla, ¿no? Puede ser el tiempo que debe pasar hasta que ocurra una falla o hasta que se diagnostique un cáncer, hasta que se ocurra algo de interés. Y aquí la variable de interés es el tiempo. Entonces, con análisis de supervivencia, uno va a responder, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona viva o muera hasta antes de los 50 años? Esa es, por ejemplo, el tipo de preguntas que responde el análisis de supervivencia. O sea, ¿cuál es la probabilidad, ¿no? De que una persona de 50 años muera, por ejemplo? Por ejemplo, si le da, por ejemplo, 0. No sé, 0,6, ¿no? Entonces la probabilidad de que muera es 0,6. ¿O cuál es la probabilidad de que un equipo electrógeno me dure menos de 40 meses? Entonces, este tipo de probabilidades lo responde el análisis de supervivencia. Entonces, en general, analiza el tiempo hasta que ocurra un evento de interés. Puede ser la muerte, tiempo de falla o cualquier cosa, ¿no? O de repente que ocurra un accidente y en fin, ¿no? O sea, las aplicaciones de análisis de supervivencia, ¿han escuchado ustedes de estadística actuarial? No. Ya, por No, ejemplo, eso tiene que ver con finanzas, ¿no? Con pólizas de seguro. Las pólizas de seguro generan este tipo de modelos para saber cuál es la probabilidad de que una persona, ¿no? Por ejemplo, viva hasta los 50 años, viva hasta los 60 años, ¿no? Y todo un estudio de tiempo de vida, ¿no? Es una especialización ya incluso. Entonces, por tiempo podemos entender años, meses, semanas o días, desde que se inicia el seguimiento de un individuo hasta que ocurre un evento. ¿Ya? Entonces, aquí puede ser que un individuo se le haga el control, o sea, le haga el seguimiento, por ejemplo, desde el año 1 hasta el año 5. A otra persona se le puede hacer el seguimiento desde el año 2 hasta el año 8. Entonces, el tiempo, bueno, por ahí nos va a decir, ¿no? En los eventos, cuando comienza a contarse el tiempo, pueden ser diferentes para los individuos. También este tiempo, pues, puede ser la edad de un individuo, ¿no? Cuando ocurre el evento. Ya, en un análisis de supervivencia generalmente nos referimos a la variable de tiempo como tiempo de supervivencia, porque da el tiempo que un individuo ha sobrevivido durante algún periodo de seguimiento. Por lo general, también nos referimos al evento como un fracaso, porque el evento de interés suele ser la muerte, la incidencia de una enfermedad o alguna otra experiencia individual negativa. Ya. Ahora, cuando se hace el análisis de supervivencia, hay un problema analítico que se llama censura. ¿Ya? En análisis de supervivencia, la censura ocurre cuando tenemos alguna información sobre el tiempo de supervivencia individual, pero no sabemos exactamente el tiempo de supervivencia. Es decir, ¿no? Acá está el ejemplo, en el libro lo explica bien sencillo. A ver, dice, ¿no? En general hay tres razones por las que puede ocurrir la censura. Una persona no experimenta el evento antes de que finalice el estudio. O dos, ¿no? Una persona se pierde durante el seguimiento, durante el periodo de estudio, es decir, desaparece o se desconecta del estudio. O tres, una persona se retira del estudio debido a la muerte. Esto en el caso si la muerte no es el evento de interés o por alguna otra razón, ¿no?
reacción adversa al medicamento u otro riesgo competitivo. A ver, las situaciones aquí se presentan. A ver, por ejemplo, ¿no? Acá está el gráfico, a ver. Tenemos las semanas 2 hasta la semana 12. Tenemos 4 individuos, el individuo A, el individuo B, el individuo C, D, E y F. A ver, el individuo A, ¿qué podemos decir de él? Ah, ya, X va a denotar que una persona obtuvo el evento. ¿Ya? X va a denotar que en la persona o en el individuo ocurrió el evento de interés. Entonces, el periodo de tiempo de estudio fue de la semana 2 hasta la semana 12. Entonces, la persona A es seguida desde el inicio del estudio hasta que se presenta el evento en la semana 5, ¿no? O sea, en la persona, acá en la persona A, el evento sí ocurrió. Su tiempo de supervivencia fue de 5 semanas y no está censurada porque sí se sabe en qué momento ocurrió el evento. La persona B también se observa desde el comienzo del estudio, pero se le sigue hasta el final del periodo de estudio de 12 semanas sin obtener el evento. O sea, esta persona ingresó sana, por ejemplo, y terminó sana al fin del estudio. Entonces no se le notó, no ocurrió el evento de interés en la persona B. Entonces, como no se sabe cuándo ocurrirá o si no ocurrirá, se dice que el dato B ha sido censurado. ¿Qué pasa con el individuo C? El individuo C solo podemos decir que es de al menos 12 semanas. ¿Por qué? Porque esta persona se retiró del estudio. Ingresó en la semana 3 más o menos y después de 3 semanas y media se retiró. Entonces, como se ha retirado, en el tiempo que permaneció durante el estudio, no se le notó el evento. Entonces, esta persona o este dato también es censurado. ¿Qué pasa con la persona D? La persona D más o menos ingresa en la semana 3, termina en la semana 12 y no se le nota el evento. También es censurado. Igual aquí la persona E debe ser, ¿no? Está 6 semanas durante el estudio, pero de ahí se pierde. Ya se desconecta, ¿no? Se pierde contacto con la persona. Entonces, esta información también es censurada. En cambio, ¿qué pasa con la persona F? La persona F ingresa más o menos en la semana 6 y a las 3 semanas y media se le presenta el evento. Entonces, esta persona no es censurada. Entonces, tanto la persona A y la persona F no hay censura. ¿Por qué? Porque se cumplen los eventos de interés. Hasta ahí se comprende cuando un dato es censurado y cuando un dato cumple con el evento de interés. Sí, Sí, Ya, entonces, estos son básicamente los conceptos esenciales que en un estudio de supervivencia, ¿no? Les van a decir, ¿no? Estos valores fueron censurados y estos valores fueron recopilados hasta que se dio el evento. Ya, entonces, a partir de esa información, que es el tiempo, ¿no? Hasta que ocurre el evento, se genera lo que se conoce como la función de supervivencia. Y por ahí ya se entiende por qué es una función de t, porque t es el tiempo, ¿no? Y S es la función de supervivencia. Bueno, teóricamente se espera que ocurra lo siguiente, ¿no? En el tiempo cero, la probabilidad de sobrevivir es igual a 1, pero ya va a llegar y a medida que pase el tiempo, la probabilidad de sobrevivencia va a ir disminuyendo. Esa es la probabilidad es teórica, ¿no? Entonces, lo que se quiere es generar un modelo que se acerque
más o menos a esto, ¿no? Este es el modelo teórico en realidad, ¿no? Pero en la realidad o en la práctica ocurre así. Teóricamente t varía de 0 al infinito. La función de supervivencia se puede representar gráficamente como una curva. Acá en la práctica, cuando usamos datos reales, por lo general obtenemos gráficas que son funciones escalonadas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el tiempo de muerte, lo registramos en valores enteros. Entonces, por eso ahí la gráfica resulta escalonada. Y lo que sí se mantiene es que a medida que pasa el tiempo, la probabilidad de sobrevivencia se va a ir reduciendo. Ya. ¿Hasta ahí se entiende esto de la función de supervivencia? Sí, los conceptos sí. Ya, listo. Entonces, aquí entra la prueba de Kaplan-Meier, o más que prueba es estadístico de Kaplan-Meier, o función de sobrevivencia de Kaplan-Meier. Ya. Aquí tenemos un ejemplito bastante sencillo. Dice, ¿no? Se sigue en el tiempo a 12 individuos con una prótesis cardíaca y se encuentran los siguientes tiempos de supervivencia en años. Estos valores de asteriscos significa que la persona o el dato es censurado, donde el asterisco indica pérdida, es decir, se perdieron 3 individuos en los tiempos 6, 12 y 15. La manera más cómoda de calcular los estimadores anteriores es disponer los datos en una tabla como la que sigue. Entonces aquí está la función de supervivencia. Estos son los valores de probabilidad que se van a obtener. Entonces, ¿cómo se calcula esto? A ver, primero bueno, en la primera columna se registran los tiempos y los individuos en riesgo. Es decir, para el tiempo 6 tenemos los 12 individuos, ¿no? En total son 12 personas. Ya, para el tiempo 6, 3 personas fallecieron. Aquí solo se cuentan las personas que fallecieron. Entonces, la función de riesgo es 3 entre 12, 0.25. Ya, la función de supervivencia va a ser el complemento, ¿no? Es decir, si aquí murieron 3, la probabilidad de sobrevivir va a ser 9 de 12. Ahora aquí, para el tiempo 10, a ver, aquí ya no van a quedar 12, sino que ya para el tiempo 10 ya va a desaparecer este 6 con asterisco, o sea, han volado 4, entonces quedan 8. Entonces, para el tiempo 10 ya uno nomás muere. Entonces, la probabilidad de riesgo va a ser un octavo. Ahora, la función de supervivencia es una función acumulada. Entonces, aquí la probabilidad como es acumulada, por independencia se deben multiplicar. Entonces, la probabilidad de que una persona viva hasta los 10 años va a ser el producto de 9 sobre 12 por 7 entre 8. Y la probabilidad es 0.656. Entonces, aquí es por independencia, ¿no? Probabilidad de T sea menor o igual a 10 va a ser igual al producto, ¿no? De que sea igual a 6 y de que sea igual a 10. La función de riesgo, ¿no? Ya, luego, para el tiempo 12, ya, a ver, han volado 1, 2, 3, 4, 5. Ya volaron 5, ¿no? Entonces le quedan 7 individuos. Un individuo es el que presenta el evento de interés, entonces su función de riesgo es 1 sobre 7. La función de supervivencia va a acumular el producto de los complementos, 9 entre 12 por 7 entre 8 por 6 entre 7. Y eso es igual a 0.562. Y bien, sucesivamente se hace el mismo procedimiento y las probabilidades de función de supervivencia van a ir disminuyendo. Y al final, en el último renglón, será igual a 0. Entonces, estos valores de probabilidades es lo que se grafica en esta curva, como ustedes pueden ver, ¿no?
Esta curva es escalonada, ¿no? Aquí en el eje X es el tiempo y en el eje en el eje vertical son las probabilidades. Ahora, el color verde indica, ¿no?, cómo ha ido disminuyendo las probabilidades y esta cruz significa que en dicho periodo o en dicha fecha se han encontrado valores censurados, ¿no?, que son para el 6, para el 12 y para el 15. Ahí se comprende esta parte de Kaplan-Meier. Sí, ahí me perdí un dato donde decía que del 12 baja al 8 y del 8 al 7 ahí en el indicador del riesgo. Individuos en riesgo. O indicador del Ajá. riesgo. Lo que pasa es que, a ver, para el tiempo 6 llegaron los 12, o sea, habían 12 pacientes vivos, por así decirlo, ¿no? Ajá. Pero en el tiempo 6, según los datos, el evento de interés para 3 ocurre en 6, ¿no es cierto? Entonces, por eso acá se pone 3. Ahora, ¿por qué en el siguiente renglón solamente hay 8? Porque también se le tiene que descontar este 6 que es censurado. O sea, para el tiempo de 10 solamente van a llegar 8 pacientes. Igual, entonces para el siguiente renglón se tiene que quitar los menores a 12. Quitamos los menores a 12 y solamente van a quedar 7. Ahora, para el siguiente van a quedar 5 porque vuela este 12 y este 12 con asterisco. Entonces va a quedar 1, 2, 3, 4, 5. Solo van a quedar 5 individuos. Y así, ¿no? Para el siguiente, para el 17, solamente va a quedar el 17, el 22 y este 22. 3 individuos en riesgo. Y ya para el 22, cuando es 22, solamente van a haber 2 individuos en riesgo. Ya, caché. Ya. Entonces aquí la función de supervivencia es una probabilidad acumulada, ¿no? Recuerden eso. La función de riesgo es una probabilidad puntual nada más. ¿Ya? Es una probabilidad puntual. En cambio, la función de supervivencia es una función acumulada. Entonces, esta es la función de supervivencia en la práctica que se encuentra para este estudio de 12 individuos. Ya, entonces, luego en el capítulo 2, ¿no? Este es el capítulo 2 o 3, si no me equivoco, se prueba o se hace la prueba de log rank. ¿Cuál es el objetivo de la prueba de log rank? Es comparar si dos funciones de supervivencia presentan el mismo funcionamiento. Claro, porque, a ver, imagínate que esto es el tratamiento 1. Esta curva que hemos encontrado es para un tratamiento 1. Y yo cuando aplico un tratamiento 2, obtengo una función de supervivencia, algo así. Entonces, ¿cuál de los dos tratamientos recomendarías? ¿El verde o el rojo? El Para mí, verde, para mí que el Claro, rojo. claro, tendría que ser el verde porque porque tiene presenta más mayor supervivencia. probabilidad. Claro, exacto. Entonces, estadísticamente, ¿cómo comparo si el tratamiento 1 es mejor que el tratamiento 2? Utilizamos la prueba de log rank o rangos logaritmos. ¿De acuerdo? Entonces, en funciones de supervivencia, yo comparo tratamientos y lo que quiero hacer es ver cuál de ellos me genera una mayor probabilidad de supervivencia.